Bueno, empezamos, gente. Buenas noches. Vemos la consulta de Tomás y por favor tengan alguna otra consulta a mano, así luego también la vemos. Tomás consultaba sobre el tema que en el libro se titula como Emociones desorientadas, que es el capítulo 13. El capítulo 13 del libro Despierta el poder de tu mente. Y habla de la orientación de las emociones y o la reorientación de las emociones. Bien, ¿a qué se refiere eso? A ver, ¿cómo empezar? Hay un punto clave en la vida de una persona que no todas las personas pasan, porque no todas las personas llegan a notarlo, pero hay como un antes y un después en la vida de una persona si esa persona llega a notar o detecta que tiene emociones que no son correctas. O sea, es bastante común que una persona detecte que tiene un pensamiento incorrecto. O sea, yo pensaba que, no sé, la dirección a donde tenía que ir era 1789 y en realidad era 2789. Sí, es fácil o bastante, no tan fácil. Perdón, si alguien tiene ruido, recuerden mutearse, por favor. Si van a hablar, ahí se desmutean. ¿Está bien? Ahí hay un perrito, algo puede ser. Bien. Les decía, no es poco común que una persona detecte que tiene un pensamiento incorrecto, que pensaba una cosa y era diferente. Pero lo que no es muy común es que una persona se dé cuenta de que sentía una cosa y que en realidad debía sentir algo diferente. Eso no es muy común. De hecho, mucha gente cree que, o considera, aprendió o le enseñaron que las emociones no se juzgan, que las emociones son así y bueno, son las que son. Pero eso es totalmente incorrecto. O sea, hay emociones que son éticas. Por ejemplo, siento deseos de ayudar a mi familia o a otras personas. Es una emoción ética, pero también hay emociones que son no éticas. Por ejemplo, no sé, detesto a determinada persona que tal vez ni siquiera conozco. Igual ya detestar a una persona es una emoción incorrecta, innecesaria, inconveniente, dañina. Es dañina para el mundo y es dañina para la persona que la siente. Entonces, si yo tengo algo en mi mente que es dañino, lo tengo que sacar. Es como una enfermedad. Pero la verdad es que la mayoría de las personas no lo considera una enfermedad, lo considera algo normal y lo permite. Dice, no, yo odio a tal persona, o odio tal país, o odio tal cosa, o no sé. O envidio, o sea, emociones negativas en general, envidia, odio, ira, bronca, resentimiento, rencor, miedo también. El otro día hablamos de las fobias. Una fobia es un miedo exagerado, tal vez a algo que ni siquiera es peligroso. Eso es una emoción desorientada. O sea, siento miedo, sí, ¿a qué le tenés miedo? Y le tengo miedo al aire, le tengo miedo a los espacios abiertos, le tengo miedo a los conejos, no sé. Bueno, ese miedo es incorrecto, no tiene sentido. O sea, si vamos en profundidad, van a ver que incluso no tiene sentido el miedo hacia algo peligroso. Tampoco tiene sentido eso. Pero el miedo hacia algo que no es peligroso ya directamente es una locura. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende eso, gente? Sí, sí. Piénsenlo bien, ¿eh? Si no cierra 100%, díganme y lo aclaramos. Fíjense, algo muy común que suele pensar la gente es que las emociones sirven para orientarnos. Por ejemplo, si algo es peligroso, siento miedo. Si una persona me quiere agredir,
eso me enoja y me ayuda a defenderme. O si alguien o sea, básicamente esas son las emociones que en general dan como ejemplo, porque las otras son muy negativas. O por ejemplo, los celos me ayudan a, no sé, a proteger a mi pareja. O sea, mi pareja se está yendo y los celos me movilizan a hacer algo para retenerla. Entonces hay personas que creen que eso es bueno, que eso es necesario. O sea, que las emociones negativas te sirven como un mecanismo de defensa. Pero la realidad es que eso es cierto, pero eso sirve para una persona que está inconsciente. Por ejemplo, una persona que está totalmente inconsciente, que no entiende nada de lo que pasa, sí, puede utilizar el miedo para decidir a dónde no meterse, a qué cosas no hacer, qué cosas rechazar, pero la realidad es que el miedo le va a hacer a veces rechazar situaciones peligrosas, pero a veces le va a hacer rechazar situaciones convenientes. O sea, cuando una persona utiliza sus emociones sin trabajar, sin redireccionar, sin reprogramar, sin analizar, utiliza sus emociones como una brújula para ver qué hago y qué no hago, las emociones me mandan por cualquier camino. A veces pueden acertar, pero la mayoría de las veces van a errar. Ese sería como un primer nivel, pero hay personas que dicen, no, bueno, pero esa es la guía que tenemos, nuestras emociones nos indican dónde meternos, dónde no meternos, de dónde irnos. Sí, es verdad, te indica, pero te lo indica de manera errónea. Hay un indicador mucho más inteligente y mucho más conveniente que es la conciencia. La conciencia nos guía, pero nos guía de manera pacífica, sin sufrimiento. Por ejemplo, si una persona está en una situación peligrosa y siente miedo y el miedo la lleva a escaparse y la ayuda a escaparse, o sea, a correr más rápido, por ejemplo, porque tiene mucho miedo, está bien. El miedo la ayudó, pero la ayudó de una manera que no se sintió muy cómoda. O sea, ella sintió miedo, se sintió muy mal y salió corriendo. Mucho mejor habría sido que mire la situación, diga, ah, mira, esta situación no es conveniente, con la conciencia, no con el miedo, no con algo emocional, caliente que me desespera y me hace salir corriendo, tropezar, me choco contra un árbol, me pincho, me lastimo y salgo corriendo igual y me salvo. Y uno dice, ah, el miedo lo salvó. Sí, te salvó por un lado, te hizo mal por otro. Mucho más inteligente es que la persona vea la situación, conscientemente la reconozca como inconveniente y conscientemente decida, bueno, me voy a retirar. Y se retire, pero en paz, no corriendo desesperada, asustada. Bueno, la conciencia es una guía mucho mejor, mucho más efectiva que el miedo. Pero si una persona no tiene conciencia, lo único que le queda es el miedo como guía. El miedo, la ira, o sea, las emociones le quedan como la única guía. Los celos. Pero si una persona es consciente, por ejemplo, y ve que su pareja se le está alejando, no se pone celosa, se pone consciente y dice, uy, hay que hacer algo, y punto. Pero no siente nada malo, no le quiere ir a pegar a su nueva pareja, no le quiere ir a pegar al amante, no le quiere pegar a su pareja, no quiere hacer ningún escándalo, nada, porque está consciente, dice, bueno, acá está pasando algo y yo quiero influir, quiero modificar esta situación, pero todo en paz. O sea, si somos movilizados y direccionados por las emociones, cometemos errores y agredimos, peleamos, o sea, hacemos cosas que no sirven o que son exageradas. Si nos guiamos con la conciencia, nos va mucho mejor. Pero ahora volviendo a las emociones, asumiendo que la conciencia todavía no me ayuda totalmente y que tengo que basarme en mis emociones, lo primero que puedo hacer es empezar a limpiar mis emociones, o sea, hacer que mis emociones sean más inteligentes. Por ejemplo, si una emoción que tengo es que detesto a mi vecino y yo logro darme cuenta en mi mente, me pregunto, ¿por qué detesto a mi vecino?
no sé, me cae mal. No sé, desde que se mudó, no sé, un día hizo ruido. Si repaso, me voy a dar cuenta que hay algún pequeño evento, o tal vez me lo crucé en el ascensor, me miró mal, o a mí me pareció que me miró mal, o cuando se mudó, puso la música muy fuerte y dije, estos vecinos son un desastre, y todo eso se me fue grabando y ahora me cae mal. Pero fíjense, un momento clave en la vida de una persona es si esa persona logra darse cuenta de que su emoción no es correcta, no es útil, no es justificada, no sirve. En realidad, después vamos a ver que una emoción negativa nunca es justificada. Pero la primera vez que una persona se da cuenta de eso es como un antes y un después. Porque la persona reconoce que todo su mecanismo emocional no está bien. Es el momento en que lo reconoce. La gran mayoría de las personas no reconoce eso. La mayoría de las personas considera que su mecanismo emocional es el que tiene, es el que le corresponde a cada persona, es subjetivo y bueno, es el que me tocó y está bien, es aceptable porque eso es lo que una persona normal, humana, tiene. Tiene emociones y las emociones son así, son un poco locas. Bueno, ¿cómo? Una pregunta. En Sí. caso de que una persona se da cuenta que cuando reconoce que tiene emociones justificadas, entonces se da cuenta que su mecanismo emocional no es el correcto. ¿En qué momento uno puede declarar que su mecanismo emocional sea correcto y realmente sea el correcto? Porque por ahí se está mintiendo o por ahí se está secando aún más. A ver, con un poquito de lógica nos podemos dar cuenta que nunca un mecanismo mental que me hace sentir mal puede ser algo óptimo. ¿Por qué me tiene que hacer sentir mal? Me hace odiar, me hace tener celos, me hace envidiar, me hace tener rencor, me hace sentir resentimiento, me hace sentir bronca, ira, enojo. Todo eso me hace mal. Es como, ¿por qué me voy a autoflagelar? ¿Para qué quiero un mecanismo que me hace sentir mal? Yo quiero un mecanismo que me haga sentir bien. Y uno dice, bueno, pero hay problemas. Sí, bueno, los resuelvo, pero no quiero resolverlos sintiéndome mal. Los quiero resolver sintiéndome bien. Por ejemplo, si una persona me ataca, uno dice, bueno, es normal enojarse. Sí, es normal, pero no es lo más conveniente. Una persona muy inteligente no se enoja. Directamente, simplemente observa, se mantiene frío, se mantiene tranquilo, de esa manera puede reaccionar mucho mejor y si una persona me ataca me puedo defender mucho mejor si estoy calmado. Si estoy feliz, estoy calmado, aparte no quiero dañar a la persona, solamente me quiero defender. Típicamente, cuando una persona es atacada por otra y reacciona desde el miedo o desde el enojo, eso termina mal. Puede ser que no solo me defienda, sino que termine lastimando a esa persona. ¿Y por qué la voy a lastimar? Solamente tengo que defenderme, no necesito lastimarla. No sé si han visto algunas veces, incluso hace poco por televisión, personas que van en auto, son agredidas por una persona que va en moto, por ejemplo. El otro día vi uno que pasa una persona en moto y le rompe el espejito, porque venían discutiendo, entonces la persona en moto se le acerca al auto, agarra el espejo retrovisor, es el externo, y se lo arranca. Entonces el auto persigue a la moto y le pasa por arriba a la moto, lo aplasta y lo mata. Mata a la persona que iba en la moto. Y ahora el conductor de ese auto está preso. Y va a quedar preso porque asesinó a una persona. Y uno dice, ella dice, no, pero yo me defendí porque yo reaccioné así. Bueno, reaccionaste emocionalmente. Sí, y sí. No está bien, hermano. O sea, te rompió un espejito, vos lo mataste. ¿Te parece que hay algún tipo de balance entre lo que hizo él y lo que hiciste vos? Que igual eso tampoco tendría sentido. Porque esto, o sea, la ley inteligente no es el ojo por ojo, para nada, para nada. La ley inteligente es hacer el bien, siempre. Y si alguna vez tenés que atacar a alguien, nunca atacar, pero en defensa propia puede ser necesario. Pero fíjense, esa persona no necesitaba defenderse, porque se acercó la persona de la moto, le rompió el espejito y se fue.
Yo no estoy en peligro. ¿Me tengo que defender de qué? A lo sumo tendría que ver si la alcanzo para hablar y que me pague el espejito, pero será una negociación. No tengo por qué atacarla, porque no necesito defensa, estoy seguro. Bueno, eso es lo que hacen las emociones. Las emociones generan exabruptos, generan reacciones ridículas, generan toda la violencia que hay en el mundo prácticamente. Es muy poca la violencia fría que hay. La violencia fría puede ser la de, ¿no vieron un francotirador? O eso, un sicario. Un sicario puede ser que sea un violento frío. Le pagan, mirá, tenés que matar a esta persona. Le dan la foto, la dirección, el nombre. Ah, bueno, ¿quién es? No importa, no sé, no quiero saber. Entonces va y lo mata. Eso es violencia fría, pero eso es el único caso, es un psicópata. Pero después en la vida normal, todos los actos de violencia que ven provienen de emociones inútiles, emociones que hay que sacarse de encima. Porque ¿para qué quiero yo violencia? ¿Para hacer mal a otros? ¿Para hacerme mal a mí? ¿Para sufrir? ¿Para estar tenso? ¿Para estar nervioso? ¿Para ir preso? ¿Para pagar multas? ¿Para que me hagan un juicio? ¿Para qué quiero todo eso? Yo quiero estar siempre en paz. Eso es lo lógico, estar en paz. ¿Se entiende? Entonces, si yo tengo emociones que me llevan para problemas, entonces son emociones desorientadas. Y las puedo reorientar. Las emociones que me impulsan a comportamientos negativos o destructivos o agresivos, las puedo eliminar. Y generar emociones o mantener emociones que me hacen bien, emociones positivas. Eso sería reorientar las emociones. Y en todo caso, un primer paso, antes de poder eliminar las emociones negativas, porque eso es bastante difícil, pero se puede hacer, eso es totalmente garantizado, se pueden eliminar las emociones negativas y es pasar a una vida de paz. Imaginen lo que es eso. O sea, elimino mis emociones negativas y ahora, pase lo que pase en el mundo, pase lo que pase en televisión, pase lo que pase en la economía o en la calle, yo estoy calmado y estoy tranquilo. Lo que no significa que no vaya a hacer cosas. Si necesito resolver algo, voy y lo resuelvo, pero lo resuelvo tranquilo. Si tengo que ir a negociar algo con una persona, voy y lo negocio, pero tranquilo, fuera de cualquier locura que generen las emociones negativas. Pero bueno, antes de poder eliminar las emociones negativas, lo que tengo que hacer, por lo menos, lo mínimo, es direccionarlas medianamente bien. Por ejemplo, el primer paso sería, si yo le tengo miedo, por ejemplo, a dar un examen o a una primera cita, o le tengo miedo a hablar en público, o le tengo miedo al agua, o le tengo miedo a las fiestas multitudinarias, bueno, esos miedos los tengo que eliminar. Les puedo en primera etapa dejar el miedo a un incendio, el miedo a la guerra, el miedo a un ladrón, eso por ahora los puedo dejar. Pero por lo menos eliminar los miedos que están totalmente desorientados, totalmente inútiles. Le tengo miedo a la entrevista laboral y no, porque es algo vital, algo que hay que hacer. ¿Cómo le vas a tener miedo? Y bueno, pero me dan miedo las entrevistas laborales. Bueno, es el primer miedo para sacar, porque ese es un miedo totalmente desorientado. El miedo es para situaciones peligrosas, no para situaciones que son una oportunidad. Situaciones beneficiosas, situaciones necesarias. Ahora, le tengo miedo a una enfermedad, le tengo miedo a que me pise un tren. Bueno, está bien. Esos por ahora los dejamos. Después también los tenemos que eliminar, porque tenemos que pasar a que nuestra guía, nuestra brújula en la vida no sean las emociones, sea la conciencia. Y entonces me voy a cuidar de los trenes, me voy a cuidar de los ladrones, me voy a cuidar de los incendios, me voy a cuidar del terremoto, me voy a cuidar de todo, pero me voy a cuidar con la conciencia. No le voy a delegar esa tarea a mis emociones que no tienen lógica, que están descontroladas, que no saben lo que hacen y que reaccionan desaforadamente. Fíjense que es algo muy típico en
tragedias, así por ejemplo, se genera un incendio en un estadio o en un lugar muy grande. Bueno, recordarán, tal vez, algunos de ustedes tal vez ni habían nacido, el tema de Cromañón. Cuando pasan ese tipo de cosas, muchísima gente muere, no por el incendio o por la tragedia en sí misma, sino por su reacción incorrecta. Sale corriendo para donde no tiene que salir corriendo y se choca contra una puerta que está cerrada. Y atrás viene toda la gente, se chocan contra la puerta y lo aplastan. Y uno dice, no te mató el incendio, no te mató el humo, no te mató el terremoto, te mató la reacción de la gente desbocada. Y uno dice, si no hubieran tenido miedo, ¿qué habría pasado? Y habrían pensado, habrían mirado por dónde ir, habrían mirado si hay señalización y si no habrían usado el sentido común, pero no se habrían matado entre ellos. No se habrían aplastado entre ellos, entre todos. Eso pasó muchísimas veces. Hay un caso paradigmático en la cancha de Boca, creo. Tal vez alguien, no sé, fanático del fútbol, sé que no lo vivió porque fue hace muchos años, casi ni yo lo vi. Yo era muy chiquito, no me acuerdo. Pero creo que se llama la tragedia de la Puerta 12. ¿Esa fue? Puede ser. O esa es más reciente, me parece. Bueno, no sé, pero hubo varias de esas. Hubo varias en el fútbol, no sé, en un estadio, a veces generada por la policía. Va la policía, tira gases lacrimógenos o espanta a la gente sale corriendo, van por una salida que no está abierta o que la puerta se abre para adentro. Vieron que ahora las puertas, por norma, se tienen que abrir para afuera. Eso no es casualidad, eso es una norma de seguridad, porque si la gente viene corriendo y quiere salir, que la puerta se abra para afuera, porque si la puerta se abre para adentro, quedan trabados y se aplastan mutuamente. Y eso pasó muchísimas veces. Y uno dice, fue un suicidio prácticamente, porque no era necesario. Podían llegar caminando, abrir la puerta para adentro y salir. Pero para eso necesitas conciencia, no reaccionar desde el miedo, desde el instinto, desde lo automático de la mente. Reaccionar desde lo automático a veces te puede sacar de un problema, pero en general te mete en otro. Te genera otro problema peor. Por ejemplo, es algo muy claro ver que si tenemos un inconveniente, un conflicto laboral o social, y a ese conflicto, bueno, ahí tenemos un problema. Perfecto, un problema en el trabajo, un problema con un familiar, un problema con otra persona. Ese es un problema. Pero si nos enojamos, le agregamos otro problema. Porque ahora tenemos un sentimiento negativo, no duermo o no me siento bien. Estoy todo el día pensando en eso, no trabajo bien, no puedo usar mi mente de manera útil. O sea que al problema que tenía le agrego otro. ¿Por qué le voy a agregar otro? Yo tengo que resolver el único que tengo, no agregarle otro. Y si tengo un problema con una persona, me enojo, voy y la agredo, bueno, ahora tengo 3 problemas. Tengo el problema con la persona, tengo mi enojo y ahora la agredí y tengo una demanda judicial. O a lo mejor me busca la policía. O sea, le voy agregando más problemas. Eso es lo que hacen las emociones. Las emociones negativas con seguridad y las emociones positivas a veces también. Tal vez ustedes pensarán que una emoción positiva nunca puede hacer mal, pero si lo piensan van a ver que sí puede hacer mal. Por ejemplo, no sé, tengo varios ejemplos, pero uno que me viene ahora a la mente es una madre que está muy emocionada con su hijo porque su hijo, no sé, le va bien en la escuela, entonces tiene una emoción positiva de, no sé, de mucho cariño por su hijo, admiración por su hijo, entonces se la pasa elogiándolo y elogiándolo y elogiándolo y elogiándolo y con eso lo vuelve medio malcriado y medio tonto, medio estúpido. Y uno dice, pero era algo positivo, sí, pero no era positivo. O sea, las emociones positivas a veces no son positivas.
Siempre lo mejor es la conciencia, nunca una emoción. La emoción positiva es menos que la conciencia, obviamente no es tan malo como una emoción negativa, pero puede generar mal. O por ejemplo, van a una negociación, tienen que discutir un salario o discutir algo importante y ustedes están muy contentos ese día por algo, no sé, sean algo familiar o no sé, se enamoraron y están muy felices, entonces van a negociar y la otra persona le dice, no, bueno, mira, se duplicó el precio. Decís, bueno, está bien, no importa, porque estás muy positivo, entonces todo está bien. La emoción positiva te puede hacer cometer errores. El entusiasmo te puede hacer cometer muchísimos errores. O sea que es mucho más inteligente la conciencia que el entusiasmo. El entusiasmo es mucho más tonto y un miedo o un sentimiento negativo es mucho más tonto todavía. Entonces es como una escala. Hay que salir de las emociones negativas y en un largo plazo, en algún momento, salir también de las emociones positivas y pasar a la conciencia. Y que esa sea nuestra guía para decidir y para hacer cosas. Y el primer paso, lo más básico que podemos hacer, es tomar las emociones que están orientadas para cualquier lado. O sea, hay cosas que nos generan miedo que no deberían generarnos miedo. Hay cosas que nos generan una sensación de injusticia o indignación y no deberían generarlo porque es justa. Fíjense, ese es un indicador muy claro de una persona inteligente. Una persona que puede ver una situación que la perjudica y la persona decir, esta situación está bien, es correcto, me merezco que me perjudique porque me corresponde. Esa persona está en un nivel de inteligencia en general bastante superior al promedio. Es muy raro que una persona diga, esta situación me perjudica pero es justa. La mayoría de las personas confunden lo que les perjudica con lo injusto. No, esto me perjudica, es injusto. No, pará. A lo mejor te perjudica, pero es justo. No, bueno, pero mirá, me mandaron 5 multas. Pero vos pasaste en rojo. Y no sé, puede ser. Y bueno, si pasaste en rojo, es justo. No es injusto. No, pero es injusto. Mirá lo que cuesta la multa. Y bueno, es lo que cuesta para todos. Eso no tiene nada de injusto. Pero a vos te parece injusto porque te perjudica. Ese es un signo de una persona muy inconsciente. Si algo le perjudica, lo declara injusto. Una persona inteligente puede detectar cosas que la perjudican pero son justas y también cosas que la favorecen pero son injustas. Por ejemplo, me llegó este premio o me llegó esta ventaja, me hicieron este descuento, no, pero no me corresponde a mí. Porque es un descuento para personas así, 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 y yo no soy así, así, así. No soy una persona, o sea, mi nivel de vida no da para este beneficio, a mí no me corresponde. Bueno, pero ya que te lo dieron, agarralo, dirá alguno, ¿no? No, por eso hay una persona inteligente que dice, no, no me corresponde. Es una persona inteligente / consciente, ¿no? Cuanto más consciente una persona, más ética se va volviendo, más correcta en todo, absolutamente en todo aspecto. Y cuando una persona obviamente se vuelve correcta en todo aspecto, significa que cambió totalmente todo su patrón emocional, porque el patrón emocional de las personas comunes no es correcto. Nos emocionamos por cosas que no hay que emocionarse, nos asustamos por cosas que no son peligrosas, nos enojamos por cosas que no deberían enojarnos porque son justas, nos indignamos por cosas que no deberían indignarnos porque son normales, son correctas, sentimos celos por situaciones que no tienen absolutamente nada de nada. O sea, igual los celos ya son una emoción que ninguna emoción negativa tiene sentido en ninguna situación. Pero en algunas situaciones digamos que es un poquito más lógico, ¿vieron? Hay hombres que a veces, no sé, su mujer se reúne con amigos y le da celos. Eso no es lógico. Ahora, si el hombre va caminando por la calle y ve a su pareja saliendo de un edificio con todas lucecitas de colores, con otro hombre,
es más lógico que le dé celos, pero tampoco le debería dar celos. Lo que le debería dar, si fuera consciente, es pensar por qué está pasando eso. Si está pasando eso, significa que yo no estoy haciendo bien, o sea, ella no está satisfecha conmigo, o sea, yo estoy haciendo algo mal. La persona consciente siempre lo asocia a uno el problema. Si yo estoy teniendo un resultado que no deseo, es porque estoy haciendo algo que no está bien. Los demás, bueno, los demás hacen lo que quieren y los demás cada uno hace lo que puede y todo es consecuencia de lo que yo hago. Pero eso lo piensa una persona consciente. Una persona inconsciente, si llega a ver esa situación, probablemente termine trenzado a las trompadas, tirado por el piso con toda la ropa rota, con un ojo en negro y llega la ambulancia y los bomberos y la policía. Esa es la vida ridícula de la persona inconsciente. La vida de la persona consciente es una vida en paz. Es una vida de amor, de diálogo, es una vida para el bien de los demás y para el bien propio en la misma medida. Esa es la vida de la persona consciente. Su comunicación es siempre correcta, es siempre amable, es siempre adecuada, es siempre medida, es siempre lógica. No hay delirios en su conducta y en su comunicación. Pero para llegar a eso hay que corregir todas esas emociones que nos hacen hacer todo tipo de locuras. ¿Está más o menos respondido, Tomás? Bien. Sí, perfecto. Bien, ¿alguna otra pregunta, gente? De lo que han estado leyendo. Los materiales para el primer parcial, ¿no? Principalmente. ¿Quién tiene alguna pregunta? Justamente con lo que veníamos hablando, que preguntó Tomás, en una clase habíamos visto que las personas conscientes generaban objetivos éticos, las personas inteligentes generaban objetivos según el modelo mental, como que no eran libres eligiendo sus objetivos. Y la duda viene a partir de que una persona puede ser consciente e inteligente al mismo tiempo, porque para volverte consciente necesitas ser inteligente. Correcto, sí, una persona consciente es inteligente por definición. O sea, tiene el más alto grado de inteligencia, es la conciencia. O sea, la conciencia es como el nivel más alto de inteligencia que se puede tener. Es la inteligencia total. Perfecto, o sea, una persona puede ser inteligente y no consciente, pero si es consciente sí o sí. Es inteligente. Puede sí que sea consciente y no tenga información. Por ejemplo, si yo soy totalmente consciente, imaginen, y voy a, no sé, a un taller mecánico, están reparando un auto, a lo mejor la persona que lo está reparando lo puede reparar y yo no. Entonces la persona en ese pequeño campo de la vida que es la mecánica automotriz, esa persona es más inteligente que yo. Yo soy más consciente, pero ella es más en ese tema específico, en esa actividad, ella es más inteligente porque, bueno, tiene información, experiencia, otras cosas. Pero es una inteligencia que a nivel vida no es tan vital. Pero puede ser que la tenga. Y si, por ejemplo, una persona es totalmente consciente, pero se acerca a un tablero de ajedrez y nunca vio en su vida un tablero de ajedrez, y hay otra persona que es maestro de ajedrez, obviamente que le va a ganar todas las partidas. Pero la persona consciente lo que va a hacer es si quiere, si tiene ganas, va a aprender a jugar al ajedrez más rápido que la otra persona. Si quiere dedicarse, si no, dice, no, bueno, no me interesa aprender esto. O sea, hay muchos temas, muchas inteligencias que son parciales y que la tiene la persona que se dedica a eso. O sea, una persona muy consciente puede ser un sabio, entiende todo de la vida, pero no sabe, qué sé yo, reparar televisores, reparar computadoras, reparar autos, jugar al ajedrez, no sabe jugar al fútbol porque nunca jugó. Pero la inteligencia no es
como la capacidad de hacer algo, sino que es lo que te permite aprender eso. O sea, esa es la inteligencia pura, absoluta. O sea, una persona es muy inteligente pero nunca aprendió nada, pero si le das un libro lo lee en un segundo y sabe todo. O sea, la inteligencia es eso, es la capacidad de aprender, la capacidad de adquirir habilidades, no la habilidad misma. Porque la habilidad misma la puede adquirir una persona por estar 25 años apretando un tornillo, entonces ahora sabe apretar bien el tornillo. Pero no es una persona muy inteligente ni tampoco consciente, simplemente es una persona que dedicó mucho tiempo a hacer una actividad. Se le programa en su cerebro y lo hace bien. La persona inteligente tiene la posibilidad de hacer eso, pero no tiene el tiempo ni le importa tal vez dedicarse a eso. Pero eso no quita que deje de ser inteligente y más inteligente que la otra, que la persona que tiene la habilidad. O sea, la persona tiene una habilidad, pero esa habilidad no necesariamente tiene detrás una gran inteligencia. Porque a lo mejor la habilidad le llevó 20 años desarrollarla y a otro le puede llevar un mes. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí, sí. Pero para diferenciar un poco más, en general, la inteligencia se entiende a la capacidad de entender la realidad y resolver problemas, pero a la inteligencia lo que le falta es la capacidad de entenderme a mí mismo. O sea, por eso se dice que una computadora tiene inteligencia, es una máquina inteligente. ¿Por qué? Porque resuelve problemas. Sí, resuelve problemas, pero no sabe que los resuelve, ¿se entiende? La computadora no dice, voy a resolver este problema hoy. La computadora no tiene vida. O sea, la conciencia se asocia a la vida. Una persona es consciente cuando se reconoce a sí mismo, cuando es una persona en realidad. Y se conoce totalmente. Y también puede tener inteligencia más o menos para resolver ciertos problemas, pero la persona sabe que los está resolviendo. Una máquina inteligente no. Por ejemplo, la inteligencia artificial. Vos podés chatear con ChatGPT, que casualmente les iba a pedir un trabajito para que se pongan en contacto con una inteligencia artificial, si es que no lo hicieron ya. Ustedes pueden chatear con una inteligencia artificial y les va a parecer que están chateando con una persona. Pero eso que está del otro lado tiene inteligencia, pero no tiene conciencia. No sabe que está chateando, ¿se entiende? Igual si le preguntás, che, ¿estás chateando conmigo? Sí, estoy chateando con vos. Porque responde con una lógica que le fue programada. Fíjense, ChatGPT es exactamente como una persona muy inteligente, pero totalmente inconsciente. No sabe lo que está haciendo, pero lo hace bien. ¿Aló? Sí, También hay una aplicación en internet, en realidad es una página que se llama Chat o Bot o Humano, se llama en inglés. Y vos chateás con una persona, con un bot, no sabes, y te dejan, no sé, 2-3 minutos. Y cuando terminás tenés que adivinar si era un humano o era un bot. Y te puedo asegurar que te pifiás más de la mitad. qué bueno. Es increíble. ¿Nos pasás el link al grupo? Ahí lo ubico porque no aparecía en Google, tenías que entrar directo al link. Bueno, después cuando lo ubiques, pasalo al grupo, Ahí lo busco. así probamos. Sin apuro, después, no hay apuro. Pero bien, sí, y cada vez va a ser más difícil diferenciarlo, porque uno habla con una persona y dice, uy, qué inteligente, cuánto sabe, qué información, pero uno no puede ver la inteligencia o la información o la habilidad o la cultura que tiene la persona, pero no puede ver su nivel de conciencia. Eso no lo puede, solamente lo puede saber la propia persona, porque en realidad no sabemos si es una persona o es un autómata.
O sea, si una persona se expresa muy bien, tiene mucho conocimiento, mucha cultura, hay dos posibilidades. O es consciente y ha desarrollado todo eso, o es totalmente inconsciente y eso se le ha inculcado. O sea, ha recibido una buena programación. O sea, una computadora bien programada es como el equivalente a una persona muy inteligente, pero cero consciente. Y lo contrario, una persona totalmente consciente, pero cero inteligente, podríamos decir, no existe. Porque si es totalmente consciente, tiene una gran inteligencia. Lo que le va a faltar, tiene la máxima inteligencia que se puede tener, pero lo que le va a faltar son habilidades específicas, información, como para hacer algo en particular. Pero su capacidad de razonamiento es perfecta. Por lo tanto, Ok, buenísimo, gracias. Por eso una persona totalmente consciente lo que tiene es una capacidad de razonamiento totalmente perfecta, porque tiene sus emociones limpias y las emociones no le interfieren el razonamiento. Ustedes se dan cuenta que las emociones interfieren el razonamiento. Y cada vez que las emociones interfieren el razonamiento, se producen las distorsiones cognitivas, que ustedes habrán leído en el libro, están en varios libros, en La mente del líder, en El mundo no sabe lo que somos, están muy resumidas, y en Despierta el poder de tu mente hay algunos ejemplos, no están todas, pero hay algunas. Las distorsiones cognitivas son las fallas de razonamiento que se producen en una persona por la influencia de las emociones. Fíjense, hay un experimento que se hizo una vez que es una locura, realmente. Fíjense, la sutileza, ¿no?, de la influencia de las emociones sobre el razonamiento. El experimento es así. Se contrató a un conjunto de personas y se les dio como tarea atravesar un pasillo, nada más, esa era su tarea. Contrataron, no sé, 100, 200, 300 personas, vos tenés que pasar por ese pasillo. Ok, bueno, entonces las personas van por el pasillo, les pagan, ¿no? O sea, son contratados como extras de una película. Van por el pasillo, y cuando van por la mitad del pasillo, de golpe se abre una puerta y aparece una persona de costado que la sorprende, y la persona trae papeles y los papeles se le caen. Y la persona se agacha a levantar los papeles, pero tiene en la mano una taza, una bebida. Y le dice, por favor, ¿no me tenés la bebida? Para así levanto los papeles, y la persona dice, sí, cómo no. Entonces tiene la bebida, tal vez lo ayuda a levantar un papel o no, después la persona agarra los papeles, la bebida y se va. Y el sujeto del experimento sigue caminando por el pasillo y llega del otro lado. Y así van todos, cientos. Y después del otro lado dicen, bueno, ahora viene el experimento. El experimento es, le preguntan a cada uno, esa persona que ustedes se cruzaron en el pasillo, ¿es una buena persona o es una mala persona? Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué debería responder una persona consciente? O sea, ¿cuál sería la respuesta de una persona consciente? Y que no puede saber. Depende, claro. Acá dicen que no puede saberlo, allá depende. ¿Cómo? ¿Depende de qué? Primero de tu percepción, pero segundo de que no puedes evaluarlo en ese momento. Entonces, Como de bueno o malo. está bien, pero entonces no es que depende, es que no se puede evaluar. Bien, una persona consciente diría, no lo puedo evaluar. Mil disculpas, no puedo responder. No tengo suficiente información para decir nada. En realidad, ni siquiera aunque conozca a esa persona hace 20 años, podría decir algo. Pero bueno, dejémoslo ahí, hagámoslo más simple. Lo vi una vez,
lo crucé, no puedo... Esa es una respuesta de una persona consciente. Fíjense qué interesante, esto es un indicador de la inconsciencia reinante, porque prueben ustedes preguntarle a cualquier persona una opinión de toda la gente de la televisión que no conocen a nadie, que no lo vieron nunca en su vida, o tal vez sobre Donald Trump, que no lo vieron nunca en su vida, o sobre quien sea, y van a ver que todo el mundo tiene opiniones. Nadie te va a decir, no, la verdad no sé, mirá, prefiero no opinar. ¿Qué opinás de la guerra en no sé dónde? Y yo creo que Ucrania tiene, no, yo creo que Rusia tiene la culpa. Flaco, ¿no podés decir que no tenés información, que esa es la realidad? No. Una persona consciente sí lo diría, una persona inconsciente inmediatamente tiene una opinión, porque esa opinión es emocional, es lo que siente. Bueno, en este experimento todas las personas tenían una opinión y unos decían, no, la persona era una buena persona, no, la persona era una mala persona. Otro decía, no, la persona era una buena persona, y otro decía, no, la persona era una mala persona. Ok, anotaban todos los resultados y después hacían una correlación. Y descubrieron que todas las personas que decían que la persona que apareció en el medio del pasillo era una buena persona, eran personas que se habían cruzado con una persona que tenía en su mano una taza con una bebida caliente o tibia. Y los que opinaban o tendían a opinar que la persona era una mala persona, coincidían con todas las personas que habían pasado por el pasillo y se habían cruzado con alguien que tenía en su mano una bebida fría. Esto no es determinante, pero lo hicieron cientos de veces y cientos de veces, y la conclusión, por la correlación estadística, es que el hecho de que la persona te dé algo frío lleva a tu mente subconsciente, o sea, no la mente consciente, ¿no? Porque la mente consciente dice, no, si lo que me da es frío, es caliente, es un palo, es una estufa, una silla o lo que sea, yo no puedo opinar. Esa es la persona consciente. Pero la persona inconsciente opina desde la sensación. Y las sensaciones que tuvo se vieron influidas por la temperatura de la bebida que tenía la persona que se cruzaron y que se las dio y ellos la tocaron. Los que tocaron algo caliente opinaron que era una buena persona, y los que tocaron algo frío opinaron que era una mala persona. Fíjense lo que es la locura de las emociones. Primero te hacen opinar sobre lo que no sabes, y segundo te hacen decir una locura por la influencia del clima, por cualquier cosa, por el clima, o por si la taza estaba caliente o fría, o por si la persona estaba vestida de blanco o negro, o si la persona me miró bien o me miró mal, o si la persona tenía bigotes o no tenía bigotes. Todo eso son distorsiones cognitivas, o sea, fallas en nuestro razonamiento. Pero fíjense, la mayoría de las personas viven con esas fallas y deciden con esas fallas. Y toda su vida está gobernada por esas fallas. Fíjense, el otro día hablaba con una persona que me decía que estaba en una búsqueda laboral. Y me dice, no, sí, me invitaron a una nueva entrevista. Uy, qué bueno, le digo, ¿cuándo vas? No, no voy a ir, me dice. ¿Y por qué no vas? No, porque la última entrevista no me sentí bien, no me sentí cómodo. Y yo lo miro, lo quiero matar, la verdad es esa. Lo quería acogotar directamente. Pero bueno, traté de ser consciente y le dije, pero ¿te sentiste incómodo en esa entrevista? Ahora tal vez una entrevista con otra persona, con otra área, con nada que ver. Tal vez esa fue con recursos humanos, ahora es con la fábrica o con el lugar donde vas a trabajar. Y este chico me dice, no, pero yo ya me cayó mal, yo no quiero seguir. Bueno, esa decisión es emocional y es una distorsión cognitiva total. Vos estás en una búsqueda laboral, ya tuviste 2, 3 entrevistas, tenés una más, tenés buenas chances, pero abandonás. ¿Y por qué abandonás? ¿Qué querés? ¿Suicidarte? ¿Qué querés? ¿Hacer todo lo que te haga mal en tu vida? ¿Querés perder oportunidades? ¿Querés tirarlas por el aire? ¿No querés dejarla también la carrera cuando te falte una materia?
O sea, ¿por qué esas decisiones ridículas? Esas decisiones ridículas son decisiones emocionales. Las emociones te dicen, ay, no puedo más, no aguanto más, y entonces vos decís, bueno, listo. Trato de satisfacer a mis emociones, y alguna persona se puede dar cuenta que la decisión no es muy lógica, pero bueno, la toma igual, y después se arrepiente y se siente mal. Y otros ni siquiera se dan cuenta, piensan que es una emoción genial. No, ya no voy a ir a ese lugar que te maltratan en las entrevistas. Y está convencido de que él, no sé, castigó a la empresa, ¿se entiende? No, yo no les voy a dar el gusto de ir a la entrevista. O sea, vos la castigaste a la empresa, la empresa no sintió nada. Vos sos el único perjudicado acá, ¿se entiende? ¿Te dan cuenta cómo las emociones te engañan, te perjudican y encima te hacen creer que vos estás perjudicando a alguien o que vos te estás tomando una acción inteligente, fuerte, me estoy parando frente al mundo y nada, te estás suicidando? Bueno, las emociones en general nos hacen cometer esas locuras, perder oportunidades de oro por caprichos, por tonterías, pelearnos sin motivo, competir sin motivo, rechazar propuestas porque no nos gusta la persona que nos hace la propuesta, que ese es un tema que vamos a ver en negociación, y muy típico en la persona inconsciente, rechazar oportunidades que vienen de un lugar que me da mala sensación, nada más. Aunque la mala sensación no tenga ningún justificativo y sea solo un error emocional, o sea, una emoción desorientada. Me parece que esto no sirve, pero en vez de ir y verificarlo, lo rechazo automáticamente, directamente ni voy. Y después resulta que era lo mejor del mundo, pero bueno, me lo perdí. Bien. Si queremos que nuestro razonamiento sea puro, sea lógico y sea siempre eficiente y efectivo, tenemos que despegarlo de las emociones. No hay que permitirle a las emociones tomar decisiones, porque no tienen capacidad. Están sesgadas, están distorsionadas. Tienden a favorecer lo que les gusta y a desfavorecer lo que no les gusta, aunque lo que no les gusta sea lo mejor. O sea, la persona inconsciente tiende mucho a hacer eso, a elegir algo que le atrae, que le gusta, aunque no sea lo mejor. O sea, ni siquiera piensa si es lo mejor. Simplemente dice, esto me cabe, no sé, me gusta, listo, bueno, anda, pero no es bueno, no sirve, ¿eh? Esa carrera no tiene salida laboral, esa carrera pagan poco, esa carrera no existe, no hay trabajo en el país. Ay, pero bueno, me va por acá. Bueno, anda. Y no es que la persona dice, no, yo lo hago y pago el costo. La persona dice, no, yo hago esto y después cuando se recibe dice, che, pero no hay trabajo. Pero ya lo sabías eso. No, bueno, pero debería haber, te dice. Debería. El gobierno debería hacer algo. Bueno, está bien, ya entraste en el círculo de víctima de que alguien debería hacer algo para que a vos te funcionen tus malas decisiones. Vos tomás la mala decisión, pero después cuando no te funciona, decís que debería ser el mundo debería ser distinto. Es un gran problema eso, para muchísima gente. Pero la causa es muy sencilla. Toman decisiones con su mente inconsciente, con sus emociones. Y esas decisiones van para cualquier lado, no van para donde conviene ir. No solo, no van para donde conviene ir porque a las emociones no le importa dónde conviene ir. A las emociones le importa lo que es placentero en el corto plazo. Lo que les permite desahogarse, lo que les permite relajarse en el corto plazo. O sea, toda decisión emocional es de corto plazo. Y en general las buenas decisiones son de mediano o largo plazo.
Por ejemplo, piensen por qué personas muy inconscientes no hacen una carrera universitaria. Porque no pueden, porque entran, cuando ven que es difícil, dicen, no, esto no es para mí. Ya está, listo. O sea, siguen a su emoción. Su emoción le dice, no, esto es muy aburrido, mucho libro, mucha lectura, mucho horario, muchas obligaciones. No, esto no me va, no es lo mío, dice. ¿Cómo no es lo mío? Eso no es lo de nadie. Nadie quiere todo eso. Pero una persona consciente puede ver a largo plazo y dice, en 5 años voy a tener un título y con esto mi vida va a ser mucho más fácil. Pero esa persona, si no tiene suficiente conciencia, no puede ver el largo plazo, solamente ve el corto plazo. Y en el corto plazo, en una carrera universitaria, lo que hay es sufrimiento y trabajo, todavía no hay beneficios. Después de 1 año, 2 años, ¿qué beneficio? Todo es gasto. Todo trabajo, estudio, examen, viaje, noche sin dormir, pagar apuntes, pagar libros, pagar y pagar. Y eso que la universidad es gratis. Imagínense la universidad gratis para los que estudian, no es gratis para el país, eso seguro que no, ya lo saben. Pero imagínense la universidad encima es paga, o sea, una persona paga 1 vez, 2 veces, 3 veces, no, esto no puedo seguir acá. Pagar para estudiar, pagar para esforzarme. Pero toda esa gente que abandona rápidamente son personas que no pueden visualizar el futuro, no pueden visualizar el beneficio que viene mucho más adelante, porque para visualizar beneficios de largo plazo hace falta más conciencia, un poco más. Cuanto más conciencia, más largo plazo puedo ver. Veo más consecuencias, mucho mejor las consecuencias de mis actos, en el espacio y en el tiempo, o sea, en el largo plazo y a nivel global. Por ejemplo, una persona muy inconsciente puede ir por la calle y tirar un papel. Se compra un alfajor y se lo come y el envoltorio lo tira a la calle. Y uno le dice, pero no tires eso a la calle. Bueno, pero no es nada, es un papel. O sea, la persona no puede visualizar lo global, ¿se entiende? No es un papel, es uno tuyo y uno de cada persona. Porque vos podés tirar y los demás no, ¿cómo es? ¿Qué sos? Sos el rey, vos tirás, pero los demás no tienen que tirar. O sea, si vos tirás, significa que asumís que eso es la regla normal, entonces que lo pueden hacer todos. O sea, no tiene pensamiento global. Una persona poco consciente no puede tener pensamiento sistémico, no puede tener pensamiento estratégico, no puede ver las conexiones entre las cosas, entre causa y efecto. Cuando causa y efecto están muy separados en el tiempo, no pueden ver la relación. Esto es tremendo. Fíjense, hay otro experimento que se hizo con ratas. Bueno, en realidad no fue un experimento, fue un problema y hubo que resolverlo. Hubo una ciudad, no recuerdo qué ciudad era, que se llenó de ratas. Entonces, la municipalidad, o sea, los responsables de la ciudad dijeron, bueno, tenemos que salir rápidamente a matar estas ratas porque va a haber una epidemia, es un desastre. Bueno, entonces salieron a poner veneno de ratas por todos lados, como cualquier persona haría, no sé, veneno de ratas o comida con veneno, y no funcionó. O sea, cada vez había más ratas. Y lo estudiaron y vieron que lo que las ratas hacían era, se comían el queso con veneno, se morían inmediatamente, o sea, apenas lo comían, morían. Entonces, fíjense, las ratas aprendieron, miraron, dijeron, pará, esto tiene veneno, porque las ratas se morían inmediatamente. Entonces lo pudieron ver, su nivel de conciencia les daba para darse cuenta de que la causa de su muerte era la comida esta que encontraban. Entonces no la comieron más y fueron a buscar comida por otro lado. O sea, tenían un cierto grado de conciencia y de inteligencia, como para relacionar una causa-efecto cuando son inmediatas. Como y me muero. Entonces, la causa de que me muero es que estoy comiendo.
Entonces, la municipalidad no sabía qué hacer y llamaron a un experto de ratas, de exterminación de ratas. Y el experto vino y dijo, no, ¿y qué fue lo que hicieron? No, le pusimos, no, eso no funciona. Entonces él propuso otro sistema y dijo, y lo que hizo fue poner en la comida anticoagulante. Entonces las ratas iban, comían la comida y no se morían. Perfecto, se iban caminando, seguían comiendo, y cuando se lastimaban, tenían una pequeña herida o una herida, la herida no se curaba, o sea, se desangraban y se morían. Pero se morían un día después, 2 días después, 3 días después, una semana después. Entonces, fíjense, el nivel de conciencia de las ratas no fue suficiente para darse cuenta de que la causa de esa muerte era la comida, porque estaban la causa y el efecto separados, 1 día, 2 días, 3 días, 4, no era inmediato. O sea, podían ver el corto plazo, un efecto de cortísimo plazo, o sea, inmediato, pero no podían ver un efecto al día siguiente, no lo podían conectar con la causa. Entonces seguían comiendo y se murieron todas. Y se eliminó esa plaga, ¿no? O sea, esa invasión de ratas. ¿Se entiende la relación con la conciencia y con cómo influyen los plazos y cómo la conciencia permite entender la conexión de causas y efectos en el largo plazo? Y si una persona es muy inconsciente, no puede ver efectos en el largo plazo, entonces necesita que todo sea inmediato, y si no es inmediato no sirve. Por eso, fíjense que una persona con muy poca formación o una persona que no ha podido estudiar nada o ejercitar su mente en nada, no tiene planes normalmente. Su vida es hoy, mañana, vive al día. Hoy, mañana, el fin de semana. Tiene un plan hasta el fin de semana y la semana que viene no sé. En cambio, una persona muy consciente puede ser que tenga un plan de años o décadas o para toda su vida. Sí, No sé si se me escucha bien. bajito. En el experimento que contó recién, ¿fue Sí. necesario también modificar la comida? ¿O mantuvieron todo igual y lo único que hicieron fue cambiar eso que ponían en la comida? No, la comida la tuvieron que cambiar porque ya habían aprendido con lo anterior. Pero Claro, por eso, por lo visual, también modificaron eso. No solo poner anticoagulantes, sino también otro tipo de comida. no sé si tengo tanto detalle. No sé, tendría que revisarlo. Perdón, es un detalle que me veía. Pero no es el punto ese. O sea, el punto es la relación Entiendo entre... que no es el punto. Pero bueno, nada, quería preguntar. Pero puede ser, sí, puede ser que a lo mejor ya les había quedado grabado que esa comida ya la dieron de baja. O sea, no podían seguir comiendo eso. Puede ser, pero eso no sé si estaba explicado eso en la historia de donde la leí. Ni siquiera recuerdo de dónde la leí. Sé que alguna vez la leí, pero no sé dónde. Después la voy a buscar. Bueno, gracias. Bien, bueno, ¿algo más, gente? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta de los libros, de los capítulos del libro? Bien, hay una parte que entra para el parcial que está en el apunte de liderazgo y gestión de recursos humanos, que es la parte de influencia del líder. Eso lo tienen en mente. Ese es un apunte que utilizamos en recursos humanos, pero hay una partecita que habla de cómo un líder, o cualquier persona en realidad, cómo una persona puede influir sobre otras. Y menciona 4 tipos o 4 formas en que una persona puede influir sobre otras. La primera es la influencia a través del conocimiento. Y lo que dice es que una persona influye sobre los demás
si sabe más de un determinado tema que es importante para la audiencia y además es capaz de mostrar ese conocimiento. O sea, una persona puede influir a través del conocimiento si logra mostrar a un grupo de gente que tiene conocimientos sobre un determinado tema que preocupa a ese grupo de gente. Fíjense, hay dos condiciones ahí. Una es que la percepción de la gente le atribuya conocimiento a la persona. O sea, que la persona tenga conocimiento a los ojos de la gente, no a los ojos propios y no según sus estudios universitarios. Eso no importa. Lo que importa es la opinión de la gente. ¿Se entiende eso? O sea, si yo soy un sabio, pero me paro frente a un grupo de gente y ese grupo de gente no entiende lo que yo digo y piensa que yo estoy diciendo pavadas, yo no puedo influir sobre esas personas, aunque yo tenga el conocimiento. Para poder influir sobre un grupo de personas a partir del conocimiento, tengo que tener la capacidad de comunicación para que esa gente sienta, perciba que yo tengo conocimiento. Lo tenga o no, ¿se entiende? Puede ser que tenga conocimiento o que no lo tenga, o que tenga poco o que tenga muchísimo. Pero acá lo que influye es la percepción del observador, y la percepción no es la realidad. Yo puedo tener mucho conocimiento, pero ser percibido como una persona que estoy loco, por ejemplo. Que tal vez algo de eso pueda haber. O puedo ser una persona que tengo poco conocimiento, pero soy percibido como una persona de mucho conocimiento, un experto. ¿Por qué? Y porque supe manejar la comunicación, supe manejar mi marketing, escribí algunos libros que en realidad me los escribió alguien, yo le pagué, me los escribió, yo los edité con mi nombre y ahora me hice famoso y todo el mundo cree que soy un sabio de un tema y no soy nada, pero tengo algunas historietas para contar, algunas cosas interesantes, algunos ejemplos y la gente cree que soy un gurú. Entonces tengo autoridad a partir del conocimiento. Esa es una condición que se debe dar, que la gente me atribuya el conocimiento, aun lo tenga o no. Y la otra condición es que ese conocimiento sea útil para la gente, o sea, para el público. Si yo vengo, no sé, me acerco a un grupo de estudiantes secundarios que están jugando al fútbol y se están divirtiendo, le digo, miren chicos, yo acá tengo la fórmula para la explicación de cómo funciona la fusión nuclear. Tengo todo el conocimiento y se los puedo explicar y es muy valioso. Y los chicos, lo más probable es que se burlen de mí. O sea, yo tengo conocimiento, pero no puedo influir porque la condición es que ese conocimiento tiene que ser muy atractivo y relevante para la audiencia. Si me acerco y les doy la fórmula de cómo jugar mejor al fútbol, eso puede ser. O cómo ganar partidos jugando mal, también. No sé, tengo que darles un conocimiento que les sirva. Bueno, si logro eso, entonces se dice que tengo autoridad competente. Se llama autoridad competente. Es la autoridad típica que tiene, por ejemplo, un buen médico, o un buen asesor, o un buen consultor. Si es bueno, genera autoridad, genera influencia. ¿Está bien? Influye, convence, da recomendaciones que son escuchadas, recomienda cosas y la gente obedece. O sea, como hace un buen médico. Vos vas a un médico y te dice, no, mirá, vos tenés que hacer la vertical y ponerte una inyección al mismo tiempo y tenés que ponerte calor en la cabeza hasta que te transpire. Es toda una cosa horrible. Pero si ese médico me inspira confianza, o sea, yo considero que tiene conocimiento y ese conocimiento es útil para resolver mi enfermedad, obviamente que lo voy a hacer. Voy a hacer todas esas locuras que me dice. Bueno, eso se llama autoridad competente.
Y recuerden, no surge nada más del conocimiento, surge del conocimiento más la comunicación. Y por eso lo vemos. Si el médico tiene solo conocimiento, pero no sabe explicar, no es atractivo, no tiene buena imagen, no tiene estetoscopio, no tiene guardapolvo, está todo sucio, está manchado, tiene anteojos con un vidrio roto y pegado con cinta scotch, tiene zapatos todos gastados, el consultorio está todo sucio, ese médico no influye, aunque tenga conocimientos de medicina. No va a tener pacientes, nadie, todo el mundo va a salir corriendo de ahí. Y alguien puede decir, no, pero mirá que es un sabio ese tipo, está un poco loco, pero es un sabio, y bueno, pero no se nota, no se ve. Bien, todo es comunicación, se sabe, ¿no? Y en el mundo toda la gente famosa, toda la gente que mueve cosas en el mundo es porque manejan muy bien la comunicación. Algunos no tienen ninguna otra capacidad. Miren el caso de Santi Maratea, no sé, recaudó 400 millones de pesos en, no sé, en 10 horas, no sé cuánto tiempo, y uno dice, ¿qué capacidad tiene? Matemática, física, finanzas, premio Nobel. No, tiene buena comunicación, generó una buena imagen, es un influencer, influye, convence, genera confianza, la gente piensa que lo que organiza realmente después el dinero va a donde tiene que ir. No sé si eso es así, pero siente eso, entonces funciona. Bien, esa es la autoridad competente. La segunda forma de influencia es la autoridad moral. Y es la influencia que puede generar una persona cuando es percibida por los demás, o sea, por quienes los observan, como una buena persona. O sea, una cosa es que el público me considere inteligente. Eso hace que yo pueda influir. Si el público me considera buena persona, eso también me ayuda a influir. Y es más, si el público no me considera una buena persona, probablemente eso anule la influencia del tipo 1. Si yo influyo por mi conocimiento, pero la gente siente que yo no soy ético, que no soy buena persona, probablemente se destruya mi posibilidad de influencia. O sea, si no tengo autoridad moral, mi autoridad competente es como que se pierde valor. Bien, y la autoridad moral se logra cuando la gente me percibe como una persona ética. Pero ética en los ojos del público también. Recuerden, siempre en los ojos del público. La influencia no es algo que tiene una persona, sino es algo que un grupo le asigna a una persona. A partir de lo que la persona hace, si quiere, si lo hace conscientemente, lo puede organizar todo esto. Pero siempre la autoridad es algo que el grupo me asigna a mí a partir de lo que yo hago. El grupo me considera inteligente y que sé mucho de un tema que a ellos les sirve, entonces me escucha. Y yo puedo influir y dar recomendaciones que después van a seguir. Si el grupo me observa y me considera una persona leal, ética, correcta, según sus criterios, no según los míos, ni los de la Biblia, ni los de la ley. Si ellos me consideran una persona ética según sus criterios, entonces también me van a seguir. Les voy a resultar atractivo, confiable. Ahora, fíjense que los criterios de ética del público pueden ser muy pobres. Puede ser que el público sea un público no ético. Entonces sus criterios son negativos. Supongan, el público son todos, no sé, especuladores financieros. Que están acostumbrados a hacer todos negociados. Y la persona que les habla es el especulador financiero máximo. El más chanta de todos. Chanta no, porque sabe de finanzas, pero la utiliza para hacer mal, digamos, para generar beneficios no merecidos, podríamos decir, o hacer negocios medios extraños. Ahora, la pregunta es, ¿ese público cómo va a considerar a ese orador, experto financiero, especulador número 1? ¿Lo va a considerar ético? ¿Cómo lo va a considerar?
si, porque, porque no sé, una vez que pase el filtro de la autoridad moral, también tienen que ver si la autoridad competente también coincide con la de los espectadores. Y eso asumimos que sí, es el experto número 1 del mundo, pero estamos hablando de la autoridad moral ahora. La autoridad competente la tiene. Ahora, la persona es un delincuente, para decirlo claramente, es un delincuente financiero, pero le está hablando a todos delincuentes financieros. Los delincuentes financieros que están escuchando a este Lo orador, van a reconocer. lo van a... Tiene autoridad porque el nivel ético de los que al menos el orador quiere demostrar es el mismo que los espectadores. Así es. O sea, los espectadores no esperan a alguien que lo lleve preso a todos, esperan a alguien que haga lo mismo que yo, nada más, y que me esté ayudando a hacer lo mismo que yo hago. Entonces van a decir, le van a asignar autoridad moral, aunque esta persona no tiene ética y tendría que estar preso. O sea, en la influencia lo que funciona no es en realidad la ética absoluta, sino la ética relativa o subjetiva, que es la ética del grupo. El grupo al que queremos influir tiene una ética y el líder, si quiere influir a ese grupo, se tiene que alinear a esa ética. Que en realidad la palabra ética mucho no aplica ahí, deberíamos utilizar la palabra ética relativa o moral. Esas dos palabras son las que más correctamente representan las reglas de vida de un grupo. No son las reglas de vida que nos dicta la filosofía, que nos dicta el raciocinio. Son reglas de vida de ese grupo, no importa, se pusieron de acuerdo y listo. ¿Está bien? Incluso aunque esas reglas de vida sean totalmente corruptas, son su moral. ¿Está bien? Bien. Y el que se alinea a esa moral tiene autoridad moral para ese grupo. ¿Está bien? Bien. Entonces tenemos la autoridad competente. Nada más estoy repasando lo que dice el apunte. En el apunte está explicado. Nada más para alguna vez mencionarlo y que no solamente lo lean. Autoridad, y si tienen dudas me preguntan. Autoridad competente, autoridad moral, y la tercera forma de autoridad es la autoridad carismática, que se debe exclusivamente a la imagen de la persona. No se debe, o sea, la autoridad competente se produce cuando el público siente que la persona que quiere influir tiene conocimiento y que esos conocimientos son útiles. La autoridad moral se produce cuando el público siente que el que está hablando es una persona que comparte sus valores y que además tiene los mismos valores y en mayor medida todavía. Es más fanático de esos valores que el mismo grupo. Y el grupo le asigna autoridad carismática a la persona que está hablando, está tratando de influir, cuando esa persona tiene la imagen que el grupo considera adecuada para su rol o admirable para ese rol. Y acá lo que funciona es la cultura, ¿no? El grupo tiene una determinada cultura y la cultura establece a nivel de la mente subconsciente una determinada imagen para cada función de una persona en la vida. Y se los voy a preguntar y van a ver que es así. Por ejemplo, si yo les dijera que ahora la semana que viene vamos a tener una clase, el martes tenemos clase presencial y vamos a tener un invitado especial, y yo les digo que el invitado especial va a ser el gerente general de la empresa JP Morgan, es un banco global de Estados Unidos, con sede en Estados Unidos. Va a venir el CEO de JP Morgan a decir unas palabras. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se lo imaginan? ¿Cómo va a ser esa persona? Estamos en el aula, lo estamos esperando y la persona llega. ¿Cómo es esa persona? ¿Cómo es su imagen? ¿Qué características tiene? Traje.
Bueno, pero detalles, bien detalles. Viene con, obviamente, con un pantalón y un saco o traje, o si no, pantalón ambo con camisa. La camisa puede ser con corbata, no creo, con la camisa abierta, probablemente, lo más típico. ¿Qué más? ¿Qué características tiene la persona? ¿Mide 1,50 m? ¿Eso es lo que uno se imagina? No, tal vez sí. O sea, acá no estamos hablando de la realidad, estamos hablando de la imaginación. Estamos hablando de lo que nuestra mente nos dice que debería ser el CEO de JP Morgan. ¿Cómo sería? Lalo, por lo general es la clásica foto del CEO con alto, pelo corto, barba o afeitado, digamos, total, con traje, zapatos, como están en los perfiles de LinkedIn, digamos, uno imaginaría. Correcto, lo pueden buscar en los perfiles de LinkedIn o pueden también googlear, por ejemplo, foto de gerente general. Googlean y van a ver que hay un montón de fotos, algunas tienen patente, o sea, hay que pagarlas, pero son para usar en folletos, para usar en presentaciones, PowerPoint. Hay un montón de fotos y van a ver que todas más o menos siguen un patrón. Van a ver a una persona, ¿qué edad va a tener el gerente general de JP Morgan? ¿20 años va a tener? ¿30 años? No. Van a ver típicamente una persona de 45, 50 años, por ahí. Pero muy bien mantenida, porque es una persona que vive bien, se cuida, piensa, inteligente, no es un... se alimenta bien, hace ejercicio, es lo típico, ¿no? Con su saquito, el saco y el pantalón pueden ser blancos, por ejemplo. Es lo que Pero nuestra... eso no lo piensan en color oscuro, un azul oscuro, negro. Colores oscuros, porque los colores oscuros denotan seriedad. Los colores claros denotan fiesta. ¿Está bien? Traje blanco es más para una fiesta caribeña, digamos. ¿Va a venir con sombrero? ¿Algún tipo de sombrero? ¿Piercings? ¿Va a venir con pelo largo, colita? ¿Va a venir con botas texanas? Van a ver, pueden pensar 1.000.000 de detalles que no va a haber. O sea, que nuestra mente no nos lo dice. A lo mejor nos sorprende y sí, aparece un rockero, no sabemos. O sea, la realidad es la realidad. Pero estamos hablando de las percepciones. O sea, un grupo de personas que observa a otra siempre tiene un prejuicio con respecto a cómo esa persona debe ser, según su rol, si es un gerente general, o es un futbolista, o es un fisiculturista, o es un bombero, o es un aviador, o es un piloto de aerolíneas argentinas. No sé, sea el rol que tenga, nuestra mente ya nos dice más o menos cómo puede ser, cómo debería ser su aspecto correcto. Y si la persona entra y coincide con ese aspecto correcto, y lo tiene todo perfecto, cumple con todas nuestras expectativas, entonces va a tener autoridad carismática. O sea, va a generar una imagen carismática que le va a agregar más autoridad. Si después cuando habla muestra conocimiento y ese conocimiento además nos interesa, nos sirve, va a tener autoridad competente. Y si además vemos que cuando habla muestra valores y muestra una ética personal que coincide con la nuestra, entonces va a tener autoridad moral. Entonces va a tener las 3 autoridades. ¿Y eso qué significa? Eso significa que lo que diga nos va a quedar. Y las recomendaciones que dé, las escuchemos y les demos importancia. O sea que nos va a influir. Y a lo mejor nos dice, no, yo les recomiendo que inviertan así, 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 porque sabe, es gerente de un banco y vamos todos mañana a invertir ahí porque nos generó confianza o con autoridad moral, nos mostró conocimiento con autoridad competente y su imagen nos cerró perfectamente. Si la imagen no hubiera cerrado, eso nos habría hecho un poco de ruido. Esas son las 3 formas de influencia o autoridad, que acá para el caso son sinónimos prácticamente. Tener influencia o tener autoridad es
ser capaz de modificar los pensamientos, los sentimientos y las conductas de otras personas. Y después nos queda la cuarta, que la cuarta es, las primeras tres son formas de autoridad natural, porque tienen que ver con capacidades de la persona. La persona tiene competencia y sabe transmitirla, tiene valores, sabe transmitirlos y alinearlos al grupo, y tiene una imagen ajustada, sintonizada, sincronizada al grupo. Todo sincronizado al grupo, entonces genera influencia. Pero además puede ser que tenga un cargo. Y eso no es autoridad natural, eso es autoridad artificial o autoridad delegada. No es una autoridad que le pertenece a la persona, sino que se la dio una organización. Por ejemplo, imaginen que viene la persona que cumple con la autoridad competente, moral y carismática, pero además es el decano de la universidad. Entonces uno dice, pará, es el decano. Además de si me cierra o no me cierra las primeras tres formas de autoridad, bueno, veremos, pero de todos modos es el decano, así que yo no me voy a parar y me voy a ir a la charla, voy a escuchar, y si pide algo lo voy a hacer, porque tiene autoridad, ¿está bien? Si hago algún lío tal vez me echan de la facultad, no sé. O sea, tiene el cargo, como podría ser el jefe, el gerente, el director, es una autoridad jerárquica, es una autoridad que no le pertenece a la persona, le pertenece a la organización, pero la organización se la dio a la persona. Entonces la persona tiene poder, se la delegó, tiene poder de hacer cosas que nos pueden convenir o no convenir, entonces nos vamos a cuidar. En las empresas hay personas que tienen autoridad solo de este tipo 4, o sea, solo por el puesto. Es el gerente, tiene cargo, obviamente me puede despedir, me puede echar, me puede penalizar o me puede suspender el aumento salarial, cosa que no quiero que pase. Entonces va a generar una autoridad sobre mí, pero además hay que ver si tiene autoridad competente, moral y carismática. Puede que no tenga ninguna de esas tres y solo tenga autoridad jerárquica, o que tenga las 4, o que tenga 2, o que tenga 3. Y esos son los distintos tipos de jefes que podemos encontrar en las organizaciones. Si tiene las 4, bueno, tiene máxima probabilidad de generar influencia, de mover a su equipo, básicamente, de dar órdenes y que las órdenes sean ejecutadas, que dé recomendaciones y que las recomendaciones sean escuchadas, sean aplicadas, sean tenidas en cuenta. Bien, bueno, quería contarles esto porque lo van a leer del apunte y no lo habíamos mencionado, nada más. Y está dentro de los materiales del primer parcial. Bien, ¿alguna pregunta más, gente? Ok, gracias. Les decía que les iba a pedir que se pongan en contacto con ChatGPT y les pido un trabajo práctico. Ahora voy a poner un posteo en el grupo para que puedan poner su trabajo práctico abajo, como un comentario. Y el trabajo es muy sencillo, y es que ingresen a ChatGPT, hagan algunas pruebas, vean cómo funciona, si es que no lo conocen ya, tal vez ya lo conocen, y háganle la pregunta de cuáles son las claves para tener una comunicación interpersonal efectiva. Les pueden hacer una charla previa si quieren, no mandarle la pregunta directamente, sino decirle, bueno, usted es un consultor, experto en comunicación, y tienen así un diálogo y después le hacen la pregunta. Bueno, entonces, ¿cuáles son las claves para desarrollar una comunicación interpersonal efectiva? Pueden cambiar las palabras, o una comunicación interpersonal impactante, o atractiva, o influyente. Pueden hacer variantes. Y tomen la respuesta, la pregunta y la respuesta, las dos, y las postean debajo del cartel que voy a poner ahora. Así quedan todos ahí, después los podemos leer o comentar.
a ver qué dice, qué nos da como claves de la comunicación. Bien, y último comentario, recuerden que para el primer parcial entra una parte de comunicación organizacional, de lo cual no hablamos en el curso, pero el apunte es muy sencillo. Pero les pido que lo lean rápido y que hagan preguntas, porque si llega a haber algo que no se entiende bien, no lo vimos en el curso. Igual el martes vamos a hacer algún comentario, pero Profe, bien, se me cortó justo comunicación. ¿Cómo es el título de lo que entra y no vimos? hay un apunte que entra para el primer parcial que es de comunicación organizacional. Organizacional, claro. Se llama Planeamiento Estratégico de las Comunicaciones, creo, algo así. Y tiene una introducción que entra para este parcial, que es todo el apunte hasta que empieza comunicación interna, si no me equivoco, y después hay otra sección de comunicación externa. O sea, esas tres partes tiene, una parte genérica, una parte de comunicación interna y una parte de comunicación externa. Y lo que entra para este parcial es la parte genérica y la de comunicación externa. La de comunicación interna va para el segundo parcial. Vean eso y lo comentamos el martes. Bien, bueno, gente, dejamos acá, ¿les parece? Dale, Lalo, buen fin de... Bien, buen fin de... Buen fin de... Nos vemos. Gracias. Nos vemos el martes. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Chao, buenas noches.